Jóvenes, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a iniciar entonces con el tema de la estructura organizacional. En este tema, en este punto ya vamos a pasar a las estructuras de las empresas, cómo están organizadas, cuál es su infraestructura, su distribución de funciones, cómo debemos manejar toda la información que se administra dentro de una empresa, dentro de una estructura organizacional. Vamos a iniciar con la definición. Es una división de todas las actividades de una empresa. Si ustedes conocen alguna empresa o la han escuchado, las empresas tienen determinadas divisiones. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un hospital, hablamos de, a veces los nombran como departamentos, como el departamento de pediatría, de cirugía, de admisiones o áreas. Los nombres varían dependiendo de las empresas. Entonces allí se diferencian las actividades que se van a realizar y se establecen autoridades, o sea, por ejemplo, quién es el que jefe o el coordinador de cada una de las áreas o departamentos. Vamos a ver entonces esa estructura organizacional dentro de la empresa, qué es lo que define. Entonces, como les decía, las descripciones del trabajo, el salario, la expansión, las funciones, procesos, contratación y proveedores. En esa estructura organizacional nosotros tenemos que tener bien definido cuáles son las funciones de las personas que trabajan en ella. En determinadas áreas, por ejemplo, vamos a tener un jefe, que es el jefe de área. En cada área vamos a tener unos auxiliares y unos asistentes. Todos ellos deben tener claro quién es su jefe inmediato. Esto nos ayuda a mejorar los canales de comunicación. Aquí se establecen entonces los lineamientos de las acciones de cada uno de los colaboradores. Entonces, si soy el jefe de compras, por decir algo, yo sé cuál es mi área, yo me tengo que relacionar con los proveedores, con los pagos, con las personas que están en mi departamento. Yo sería el jefe que los coordina a ellos y yo les asigno las funciones a cada uno. Si una persona, por ejemplo, tiene un inconveniente siendo un empleado del departamento de ventas, por ejemplo, esa persona debe conocer su jefe inmediato. Con él es que se tramitan los permisos, los inconvenientes o las quejas que haya. Cuando no puede haber una respuesta de ese jefe inmediato, se pasaría al siguiente. Ese es el conducto regular que se debe seguir en todo proceso, no solo en las empresas, sino, por ejemplo, cuando tenemos dificultades, digámoslo en el Politécnico, con su estudio, inicialmente es con el docente que les debe solucionar el inconveniente. En caso de que no pasan a la coordinación, si él no lo soluciona, pasan a la jefatura. Entonces, es como los lineamientos que se deben llevar. El conducto regular en toda empresa lo debe tener. Dentro de esa estructura organizacional, nosotros ya hemos visto lo que es la misión. La misión es qué es lo que estamos haciendo, la razón de ser de nuestra organización. Por ejemplo, si vamos a trabajar una IPS, que es lo que vamos a hacer en el módulo de orientación, estaríamos diciendo que nuestra misión es cuál, prestar servicios de salud. Debe iniciar con eso y después especificar. Por ejemplo, nos especializamos en maternidad o en pediatría o nos enfocamos en tal tipo de población. La visión sabemos que ya es a futuro lo que queremos lograr. En nuestro trabajo de la IPS lo debemos mencionar con una fecha específica. Eso todo hace parte de la plataforma estratégica que debe tener una empresa. Entonces, no es solo la estructura organizacional, que es como la definición, son sus funciones, los cargos, como el organigrama, no. Aparte de eso, nosotros tenemos que tener claro los conceptos, o sea, por ejemplo, misión, visión y los objetivos. Los objetivos serían las metas que nosotros queremos lograr. Para efectos del trabajo vamos a hacer un objetivo general y dos objetivos específicos. Entonces, el general es en qué estamos enfocados, ¿no? Prestar servicios de salud a determinada población. Y ya los específicos van a decir cómo lo voy a realizar. También hablamos de unos valores corporativos, por ejemplo, el trabajo en equipo, la honestidad. Son valores que debe tener toda empresa, entre muchos otros. Las políticas es cómo vamos a manejar esos criterios de calidad, por ejemplo. Todo eso es parte de la plataforma estratégica. Ese sería entonces el organigrama.
El organigrama es una representación gráfica de nuestra empresa. Entonces, lo que les decía, por ejemplo, la gerencia tiene una secretaria que es quien le la parte operativa y realiza pues como toda la gestión, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver con las citas, con la organización de una agenda. De la gerencia se van a dividir los diferentes jefes de departamento o de área o de zona. En este caso tenemos, por ejemplo, jefe de mercadeo, de operaciones y de finanzas. Y cada uno de ellos tiene asistentes. Pueden tener muchísimo más. Cada organigrama varía dependiendo de la empresa de la que estemos hablando. Hay unos mucho más complejos, más grandes. Este es solamente pues como un ejemplo de lo que es un organigrama en una institución. Entonces lo que les comentaba, si el asistente de finanzas tiene un problema dentro de el desempeño de sus labores, ¿con quién debe acudir inicialmente? Es con el jefe de finanzas, ¿no es cierto? No podría ir donde el jefe de operaciones. Si va donde el jefe de operaciones, claro, no es que su jefe inmediato es el jefe de finanzas, es con él que se deben diligenciar cualquier tipo de trámite. Si ese asistente no encuentra la solución con ese jefe de finanzas, entonces de ahí quién sigue, la gerencia, ¿no es cierto? Es después como la representación gráfica de toda empresa. Cada empresa, como les digo, tiene un organigrama distinto, dependiendo de muchas cosas, de su tamaño, de los departamentos que maneje. Hay organigramas que son en forma horizontal, vertical, circular. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante.